Muy buenos días, estudiantes, espero que estén súper bien. Nueva clase de ciencias. Vamos a retomar una clase de retroalimentación, valga la redundancia, de la clase 1 y 2 con conceptos de circuito eléctrico y sus componentes. Las recomendaciones de siempre: título, objetivo y ticket de salida al cual vamos a ser evaluados. Tenemos los dos objetivos de la clase de hoy, que tienen que ver con conceptos relacionados con elementos eléctricos, y vamos a ver también y comparar el funcionamiento de circuitos en serie y paralelo. Bien, para comenzar, la energía eléctrica tiene que ver con el flujo de corrientes, ¿ya? Y eso tiene que ver relación directa con las cargas que pasan en un elemento conductor, ¿ya? Donde el flujo de electrones, donde hay mayor cantidad, se transfieren o se mueven al lugar donde hay menos flujo de electrones para, en este caso, producir que los conductores transporten esta corriente eléctrica, la cual puede ser una corriente continua en un circuito en serie o en paralelo, circuitos que son de un flujo constante, donde el voltaje no cambia o el flujo de corriente no cambia de los electrones en un tiempo determinado, por lo cual también se van a agotar en un tiempo determinado. Lo cual no ocurre con la corriente alterna, que es exclusivamente de los usos domiciliarios, en el cual el flujo de electrones es alterno, va y viene, y el voltaje va a ser diferenciado en un tiempo determinado, ¿ya? Es constante, no cambia, y por lo general se ocupa en enchufes eléctricos de la casa. Bien, después vamos a trabajar con un concepto relacionado con la diferencia de potencial, o volts, ¿ya? Que está mencionado acá, el cual es un impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir en un circuito. Esta corriente pasará cuando ambos puntos, ¿ya? Tanto positivo como negativo, se igualen en su potencial eléctrico, o sea, estén equilibrados. Se mide a través de un voltímetro, ¿ya? Esto se define a través de los volts, y este caso tiene relación con el diferencial de potencial, o de caso volts. Otro concepto relacionado con conceptos de energía eléctrica o aparatos electrónicos tiene que ver con el ampere. El ampere netamente es la intensidad de corriente, ¿ya? ¿Qué es la intensidad de corriente? Cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un conductor, cable, en un tiempo determinado, ¿bien? Y esto se va a medir a través de un amperímetro. Su definición son amperes, o en este caso se mide con una A, y tiene una ecuación donde se puede medir la intensidad, que es la cantidad de carga, o coulomb, partido por un tiempo determinado en segundos, y ampere, ¿ya? Ahora, lo siguiente, vamos a trabajar con potencial eléctrico. El potencial eléctrico, ¿ya? Tiene que ver netamente con la relación del paso de energía por un flujo de tiempo, ¿ya? Tiene que ver el paso de energía que está viniendo de un generador en un tiempo determinado, ¿ya? Y tiene que ver con la cantidad que entrega o es absorbida por el elemento en un tiempo, como dijimos, determinado, y cuánta potencia puede entregar este elemento a los otros elementos, como en este caso los receptores. La carga de energía, en este caso, va a ser mayor para la necesidad de este elemento, que posee 100 watts. No lo mismo que para el otro receptor o ampolleta, que posee 60 watts y su intensidad va a ser menor. Y hay una fórmula para entender los watts, o en este caso, los vatios, ¿ya? Que es potencial es igual a intensidad multiplicado por volts, lo cual te va a dar como resultado los watts. O sea, te va a dar la cantidad entregada o absorbida por el alimento de la energía que necesita. Posteriormente, tenemos otro elemento que tiene que ver con la resistencia eléctrica, u ohm, que es el nombre del científico que lo descubrió.
La resistencia eléctrica indica la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. Esto se mide en ohmios o ohm, ¿ya? Y vamos a hablar de los conductores en este caso. Los conductores tienen poca resistencia, pues permiten que circule la corriente eléctrica por los conductores cables fácilmente. No lo mismo con los aislantes, que tienen una resistencia mayor o muy alta y no permite el paso de los electrones. Entonces, aquí la corriente no fluye tan rápido como los conductores o cables. Y hay una fórmula para ver cuánto es el flujo, la resistencia que esto se provoca, que es resistencia R es igual a voltios partido, recuerda que esta fraccionaria o división, por intensidad es igual a los ohmios o te va a dar, le indica la oposición del paso de corriente eléctrica, cuánto va a pasar realmente por estos conductores. Por último, vamos a ver la eficiencia energética, que tiene que ver con estos electrodomésticos que están en esta numeración o simbología de cómo es utilizada la energía en estos productos tecnológicos. Entre más verde sea, o en este caso la letra, ¿ya? Mayor va a ser la eficiencia energética, pero va a consumir de mejor forma la energía, ¿ya? Tiene en este caso, su eficiencia es muy alta, pero va a cumplir el mismo servicio, el mismo propósito, pero su gasto de energía eléctrica va a ser mucho menor, a comparación si en este caso letras fuera una G, que va a cumplir su función, pero el gasto de energía va a ser superior. Y además de esto, puedes disminuir la cantidad de energía gastada económicamente en la casa y además el producto puede tener una mayor durabilidad en el tiempo. Bien, y además como consecuencia de esto ayudamos también a proteger el medio ambiente. Bien, el primer ticket de salida relacionado con esto, verdadero y falso, esto ya lo he mencionado. Los falsos se justifican, ¿ya? Y debe ser realizado en tu cuaderno, por favor, para su posterior envío. Relacionado con este tema mencionado, de los temas de los conceptos de energía o el concepto relacionado con corriente eléctrica, potencial eléctrico, resistencia eléctrica, etc., está muy relacionado con los elementos que posee cada aparato electrónico mencionado anterior y de su funcionamiento, ¿ya? El cual va a tener su composición básica, que va a tener una fuente de energía o un generador, un flujo un flujo de electrones que pasan a través de un cable o conductor, el cual va a llegar a un receptor, el cual va a tener diferentes funcionamientos, puede ser de movimiento, de luminosidad, de sonido, etc. Y también un elemento que va a interrumpir o va a ceder el paso de electrones. Bien, para muchos es muy difícil dibujar constantemente uno de estos elementos, por lo cual se crea una simbología que menciona cada uno de los elementos: el generador o pila, conductor o cable, receptor o ampolleta, e interruptor abierto, o podemos ver el cerrado, que está en una directa conexión. Vamos a comparar el circuito paralelo con el circuito en serie en los siguientes conceptos. ¿Cómo es el voltaje de un circuito paralelo en serie? La intensidad de corriente en un circuito paralelo en serie. Y la resistencia, cómo se mide la resistencia en un circuito paralelo y en un circuito en serie. Están mencionadas las fórmulas y están indicados los conceptos. Te pido que pauses el video. Si es que no lo tienes, lo vuelvas a copiar, ¿ya? Y si lo tienes, puedes hacer un repaso y hacer una ojeada de tu cuaderno para ya ver la información que ya esto desde la clase anterior. Y ticket de salida. El ticket de salida es muy fácil. Compara los siguientes circuitos eléctricos. Por ejemplo, voltaje que recibe un receptor en serie y en paralelo. Intensidad que recibe un receptor, lo mismo. Está mencionado, lo mencionamos anteriormente. Y lo escribes en tu cuaderno. Haces el cuadro si quieres comparativo para que esté más ordenado en tu cuaderno.
Y posterior y última pregunta, explica lo que ocurre en cada circuito con dos ampolletas si se quema una ampolleta, una de estas. ¿Qué pasaría en un circuito en serie si se quema una ampolleta? ¿Qué pasaría en un circuito en paralelo si se quema una ampolleta? Esto lo mencionamos, esto lo vimos en clases anteriores y vimos lo que sucedía. Bien, también mencionaba ahora, obviamente, que si tenemos un circuito en paralelo. Bien, estudiantes, espero que hagan sus tickets de salida, espero sus reportes y que tengan una buena semana y seguiremos relacionándonos con este mismo contenido. Que estén bien.